Bueno, muy buenas tardes. Un saludo para todos nuestros colegas que se están conectando a nuestro curso internacional. De verdad es muy grato que mantengan esa persistencia. Si ustedes se dan cuenta, ya estamos próximos a finalizar el curso. Nos queda esta sesión y la próxima sesión para cerrar con broche de oro esta experiencia que ustedes han iniciado a través de adquirir esas herramientas básicas del cuidado a la persona con ECMO y probablemente sea el comienzo de una proyección importante en su formación. Para mí es un gusto presentarles a dos colegas a quien aprecio muchísimo y nos van a acompañar desde su experticia en el cuidado del paciente con terapia ECMO. Quiero presentarles a Laura Barrios. Laura es enfermera profesional, egresada de la Universidad Nacional, especialista en cuidado crítico de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene un entrenamiento en el manejo de la terapia ECMO del Hospital Universitario San Ignacio y es especialista en el manejo de la terapia con ECMO de la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga. Mi otra colega, también apasionada por el cuidado del paciente crítico y del paciente con terapia ECMO, Yuri Hilarión, enfermera profesional de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en el cuidado cardiorrespiratorio de la Universidad Nacional, con entrenamiento en el manejo de la terapia ECMO por el Hospital Universitario San Ignacio y también especialista en el manejo de terapia en ECMO por la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga. Entonces, Laura, Yuri, de verdad muchas gracias por aceptar esta invitación. Quedamos súper atentos a todo lo que ustedes nos van a compartir frente a las pautas del cuidado de enfermería al paciente en terapia ECMO. Y bueno, bienvenidas. Como siempre, la dinámica que utilizamos. Al finalizar la exposición, haremos las preguntas. Recuerden irlas poniendo en el chat para que podamos avanzar de manera importante. Entonces, Laura y Yuri, el auditorio es todo suyo. Buenas tardes. Para nosotras es igual un placer poder compartir estos espacios con ustedes, poder de alguna forma como mostrarles cómo ha sido nuestro proceso y pues lo que hemos como logrado adquirir durante todo lo que es el cuidado de enfermería al paciente durante de la terapia extracorpórea con ECMO. Nos place mucho de verdad poder compartir este espacio. Pues nada, queremos como mostrarles un breve resumen de pues cómo son los cuidados o cómo es la práctica que nosotros realizamos para ofrecer un cuidado óptimo y pues dentro de nuestras formación como adecuado para este tipo de pacientes. Entonces vamos a darles una pequeña introducción. Vamos a hablar del rol de enfermería dentro del proceso del cuidado y la atención del paciente sometido a ECMO, cómo es el modelo de atención que manejamos nosotros y unas breves conclusiones de todo nuestro trabajo. Entonces, para empezar, queremos pues como dar a conocer o recordar de alguna forma cuál es esa definición que hay de la terapia ECMO, donde, pues como hemos visto ya en lo largo de nuestro congreso, sabemos que es una asistencia mecánica, que es un soporte que es extracorpóreo, lo cual pues demanda y requiere de algunos cuidados especiales, donde nos va a suplir una función importante que es nuestra función cardíaca y otra que es nuestra función pulmonar. Por esto de la función pulmonar, pues sabemos o ya conocemos que se requiere o es necesario tener un oxigenador para poder hablar de una asistencia extracorpórea con ECMO. Esta terapia tiene como objetivo, como ya lo hemos mencionado, darle o permitirle a nuestro corazón
y a nuestro pulmón, que tengan ese proceso de recuperación y de descanso, por lo que ellos suplen esa función mientras estamos con el paciente en estado crítico, y pues se encarga de dar o de suplir esas necesidades y demandas de oxígeno a toda esa parte de nuestra microcirculación. Permite nuestra oxigenación celular, pues porque los primeros problemas que tenemos en estos pacientes es toda la parte de la oxigenación y pues garantizar la adecuada aporte de oxígeno a todas esas células de nuestra microcirculación. Y lo otro es permitir que pues todo el soporte que se requiere para mantener nuestros pacientes y garantizar como esa adecuada aporte de oxígeno se requiera menos soporte, pues porque igual sabemos que ese soporte hemodinámico nos va a tener también efectos pues, deleterios. Una vez implementada esta terapia, la idea es empezar a minimizar estos soportes tanto en la ventilación mecánica como el soporte hemodinámico con medicamentos que usamos dentro de la unidad de cuidado intensivo. Bueno, buenas tardes primero que todo. Para nadie es un secreto que en los últimos años la terapia de ECMO ha venido creciendo rápidamente, básicamente en los últimos 40 años y se ha acelerado secundario todo el tema de las pandemias. La Organización de Soporte Vital Extracorpóreo de la ELSO nos ha documentado que entre el año 1997 y el 2007 se reportaron en promedio 200 casos, pero después del 2007 se han venido disparando el número de reportes, hasta 2.000 reportes por año. Y en la gráfica que ven a mano derecha de sus pantallas, pues ven el reporte de la ELSO, que para el año 2020 ya hablamos de 129.000 reportes de ECMO, discriminado tanto ECMO venoarterial como venovenoso con la tasa de sobrevivencia de cada uno de ellos. Entonces vemos cómo este crecimiento rápido, acelerado de este tipo de terapias se ha formado y se ha generado un conflicto y un reto para todo el grupo de salud, especialmente un reto para el personal de enfermería. Es una terapia compleja en su manejo, que representa riesgos tanto para el paciente, para sus familias, una serie de conflictos que demanda que el personal de enfermería esté entrenado en todas las condiciones aptas para brindar la atención de mejor calidad. Es así que enfermería debe, como siempre, posicionarse como un líder de cuidado, y a eso va encaminada esta presentación, como darles los tips para ser líderes en ese cuidado, tener en cuenta qué pautas debemos tener en cada una de las dimensiones del cuidado para brindar un cuidado holístico tanto al paciente como a sus familias. Es así como les mencionaba que esto se convierte en un rol, el rol de enfermería es fundamental. Enfermería debe tener un pensamiento crítico, lógico, sistemático, que debe estar enmarcado en un plan de trabajo, que debe iniciar con unos objetivos, metas, seguir una ruta de acción hacia las intervenciones, realizar un seguimiento y finalmente pues una valoración integral de los resultados. ¿Cuál es el fin último? Minimizar las complicaciones, y el cuidado debe estar dirigido a la prevención y comprensión del problema básico que se le está presentando en este momento en el paciente específico que estén tratando, en este caso el paciente con terapia ECMO. Un rol también bastante importante que debemos tener en cuenta, que el paciente en ECMO están sometidos a muchísimas cosas y son pacientes muy vulnerables. Pacientes que cualquier falla o toma de decisiones rápidas, aceleradas, sin medir las consecuencias, pueden causar la muerte. Por ende, no solo la enfermería, sino todo el grupo de trabajo, el equipo de ECMO, necesitan estar coordinados, enfocados y con sus
set de conocimientos y habilidades previamente establecidas para así garantizar un cuidado integral. Según las diferentes revisiones que hemos hecho, esto se logra básicamente con una formación y un entrenamiento continuo. Todo el tiempo hay que estar formándose, investigando, entrenándose para poder lograr trabajar en esa coordinación perfecta para evitar las complicaciones en nuestros pacientes. Es por eso que el rol de enfermeros especialistas en el manejo de esta terapia va enfocada a la prevención de emergencias, asegurar, pues dentro de la prevención de emergencias está el asegurar el posicionamiento de estas cánulas, mantener la integridad tanto del circuito, porque como ya lo hemos visto, nuestro circuito, nuestra terapia ECMO está conformada por nuestra membrana y el circuito, que es lo que genera como la conexión entre todas las partes del ECMO. Debemos tener una gestión y para esto debemos identificar cuáles son esas emergencias para hacer una intervención oportuna en nuestros pacientes y evitar pues complicaciones pues que pueden terminar, como dice mi compañera Laura, en la muerte de estos pacientes. Por eso debemos tener en cuenta toda la configuración y estar alertas a la parte de las alarmas y identificar de manera oportuna todas las alarmas que nos arrojan tanto el monitoreo como las alarmas que tenemos de nuestro circuito. Todo esto siempre va encaminado hacia la prevención de las emergencias en estos pacientes. Todo el monitoreo, todo el seguimiento que le hacemos a este paciente va encaminada hacia la detección y la prevención de estas emergencias. Para poder llegar a esto, nosotros tenemos que tener muy claro y conocer muy bien todo lo que es la parte fisiológica y anatómica, tanto del ECMO como del paciente y la interacción que tiene el ECMO dentro del paciente, porque pues este ECMO es un circuito extracorpóreo que igual nos va a generar una reacción al paciente porque es algo que está externo, no es algo que sea pues propio del paciente, pese a que sí se busca suplir una necesidad que se tiene en el momento, nos va a generar unas reacciones, ya sea por inflamación, tenemos que utilizar anticoagulación, entonces podemos tener eventos por sangrado, el mal acople del paciente puede generarnos pues otra serie de emergencias ya más dirigidas como hacia la parte de purgas y demás dentro de nuestro circuito. Entonces debemos estar nosotros preparados y conocer muy bien cómo es el comportamiento del ECMO en el paciente para sí mismo poder intervenir de manera oportuna en estas emergencias y signos de alarma que podemos identificar dentro de la monitorización que se realiza. Para esto es importante que nuestro paciente de ECMO pues, tenga, como le dice mi compañera, pues todo un equipo preparado para la intervención oportuna. Está el intensivista, tenemos nuestro enfermero, pues que hay en la personal de enfermería tenemos 3 actores importantísimos todos. Uno es el profesional que pues está especializado en cuidado crítico, el otro es el enfermero técnico que también debe tener unas características especiales. Está el cirujano cardiovascular, el perfusionista, está ya el enfermero que es especialista en el manejo de la terapia, nuestro grupo de terapia respiratoria y de rehabilitación, y pues dentro del equipo también contamos con el apoyo de la familia, pues que es uno de los pilares, como hemos visto últimamente, no solo en el paciente en ECMO, sino en todos los pacientes que están sometidos a algún o en seguimiento de la unidad de cuidado intensivo, como es la familia. La familia se ha vuelto un pilar importante dentro del manejo pues, de nuestros pacientes, pues aparte que es también parte del paciente, nos sirve como una especie de ayuda en toda la parte de rehabilitación y seguimiento de nuestros pacientes con él. Nuestro modelo de atención pues se basa o lo hemos enfocado inicialmente pues nuestro enfermero especialista se encarga de hacer una valoración rutinaria tanto del circuito de ECMO como del paciente. Dependiendo de los hallazgos de esa valoración va a trazar o se va a fijar unos objetivos o metas que es sobre lo cual va a basarse o va a generar unas intervenciones que de acuerdo a esas intervenciones vamos a obtener unos resultados para pues, minimizar todas esas situaciones que les contamos se pueden derivar de la terapia extracorpórea.
Esto pues vamos a verlo influenciado o se va a tener en cuenta en 3 momentos o 3 escenarios. Uno que es previo a la canulación, donde pues vamos a tener en cuenta el alistamiento íntegro del paciente, hablando de accesos vasculares, hablando de monitorización, hablando de todos los dispositivos que se necesitan para tener nuestro paciente de la forma más adecuada para continuar con todo el seguimiento que se debe tener en la UCI. Está la planta física donde nos aseguramos de contar con todo lo que sea de pues insumos, vías o fuentes de oxígeno, cama, que pues la base o la superficie sea pues la adecuada para el paciente, y pues contar dentro de nuestro cubículo con el dispositivo para la asistencia. En la canulación igual vamos a tener o asegurar que el paciente cumpla con unos requisitos, unas metas, ya pues hablando pues de hemoglobina, hematocrito, pues los electrolitos, garantizar el soporte que pues esté suficiente, garantizar pues todo lo del circuito de ECMO, pues que del circuito me refiero a contar con la membrana, contar con las cánulas, contar con la tubería, contar con la centrífuga, pues para que no estemos en carreras al momento de la canulación. Y ya una vez se entra en la terapia, mirar cómo es esa interacción como paciente, pues que es lo que me va a garantizar que al momento de ingresar a la terapia tengo mi paciente estable y pues está supliendo o se está como obteniendo la meta que se tenía con él. Y ya para el mantenimiento, entonces tenemos que estar pendientes de toda la parte hemodinámica del paciente, en caso de tener algún evento, pues hacer una resolución oportuna y pues estar pendiente pues de todos los signos que el paciente me va manifestando, pues que tenemos ya unos parámetros para pensar en hacer un destete temprano y pues limitar o minimizar las complicaciones que se derivan de esta terapia. Ya entramos con la parte, digámoslo así, vamos a dividirlo en esos 3 escenarios que Yuri les acabo de hablar, de precanulación, canulación y como tal el mantenimiento. Dentro de los cuidados previos al montaje del ECMO, es importante que nos organicemos toda la unidad. Cuando hay paciente con ECMO, toda la unidad tiene que estar enterado de ello y todo debe fluir en torno de ello, porque en ese momento es el paciente más crítico que tenemos. Entonces hay elementos que debemos organizar tanto de la unidad como del equipo. En relación a la unidad tenemos que tener elementos como lo mencionaba Yuri, de verificar que algo tan básico como que la cama funcione. En algunas ocasiones puede ser que ya se montó el paciente y no sube la cabecera. Y movilizar este tipo de pacientes con tantos catéteres ya canulado representa un riesgo innecesario que se pudo haber prevenido. Entonces, cosas tan sencillas como verificar el funcionamiento de la cama, que cuente con un colchón de flujo alternante o superficies liberadores de presión, pues el tipo de tecnología que manejen en cada una de las instituciones. También se debe verificar que la unidad cuente con 2 fuentes de oxígeno. ¿Por qué 2 fuentes de oxígeno? Porque por un lado se debe garantizar que se tenga una fuente de oxígeno en el caso de que el paciente esté ventilado, y para otro lado se debe garantizar una fuente de oxígeno para el sistema ECMO, igual de aire, tanto para el ventilador como para la consola de ECMO. Verificar la adecuada succión, que esté en adecuadas condiciones para el momento de la canulación, que no presentemos ningún tipo de falla al momento de la misma. También debemos garantizar que la habitación sea lo suficientemente amplia, porque no solamente hablamos de la consola, hablamos del intercambiador del calor, hablamos si requiere espontáneamente la colocación de una terapia de reemplazo renal continua, que tengamos el espacio suficiente para la instalación de todo el equipo. Debemos garantizar tener las interfaces necesarias para la monitoría adecuada del paciente. En el caso que sea un veno arterial, debemos garantizar la interfaz de la línea, la interfaz si tiene catéter de Swan, cada una de los dispositivos necesarios. Todo eso debe estar listo y una persona debe garantizar como la lista de chequeo de que todo esto está funcionando a cabalidad. Por parte del equipo, debemos garantizar que
que tengamos todos los dispositivos, cánulas, centrífugas, membrana, conectores, las pinzas, y que todo esté pues funcionando adecuadamente. Se debe notificar a las diferentes instancias que van a intervenir para que sepan que este es el paciente más crítico y se debe actuar de forma inmediata. Como por ejemplo, el banco de sangre debe tener la notificación y el laboratorio clínico que tenemos paciente en ECMO para que tengan prioridad por encima pues, del resto de pacientes del hospital. Radiografía también debe estar notificada en caso de cualquier tipo de urgencia. También esto ya dejando al lado el equipo y dejando al lado como toda la parte de los insumos, ya entramos a la valoración integral de nuestro paciente. Esto es previo a la canulación. ¿Por qué es importante la valoración de nuestro paciente? No puede pasar que canulemos un paciente y que nos demos cuenta que estaba anisocórico. Esa anisocoria surgió después de la canulación o estaba así antes, esa distensión abdominal estaba de antes o después de la canulación. Recordemos que para la canulación se administra un bolo de heparina con todos los riesgos y aumenta el riesgo de sangrado en nuestros pacientes. Por esa razón debemos estar totalmente seguros de nuestra valoración previa para notificar los diferentes hallazgos nuevos frente a la misma. Entonces, básicamente, una valoración sistemática, asegurar todos los accesos vasculares que tenga mi paciente. Nuevamente les recuerdo, ya va a estar anticoagulado, porque lo necesitamos anticoagulado para el circuito, entonces el riesgo aumenta si no le canulé la línea arterial antes de, o no verifiqué el adecuado funcionamiento de la línea arterial antes de canularlo ya con los bolos de heparina, pues aumenta ese riesgo. La inserción de las sondas, muy importante, la colocación de una sonda después de la administración de bolos de heparina puede precipitar sangrados digestivos, entonces es muy importante tener todas nuestras sondas insertas antes de eso. La adecuada preparación de la zona canular, la zona inguinal para hacer toda la parte de rasurado púbico inguinal en el caso que sea necesario para canulación periférica o en el caso de canulación central. También es muy importante que revisemos nuestra lista de chequeo, con qué laboratorios vamos a entrar. No podemos entrar en ECMO con una hemoglobina de 7, de 8. Nosotros debemos garantizar mínimo una hemoglobina de 10 para entrar en ECMO. Recuerden que el paciente se va a hemodiluir durante la purga y pues eso puede representar una estabilidad clínica. También debemos tener en cuenta el perfil de coagulación para saber con qué arrancamos y cuánto va a ser el bolo de heparina y cómo vamos a arrancar, a cuántas unidades vamos a arrancar la infusión de heparina. Controles de función renal, en el caso de que el paciente sangre o tenga factores de riesgo para sangrado, un trombolastograma no estaría mal, y la radiografía de control, revisar todas las estructuras. Como les había mencionado previamente, se debe notificar a los diferentes equipos externos de la unidad, como creo que entre los más importantes el laboratorio clínico, en el caso del procesamiento de muestras, darle cierta prioridad por encima de los demás, y también coordinar la reserva de hemoderivados. Es muy importante porque es muy común que requiramos la transfusión de diferentes hemoderivados posterior a la canulación. Entonces debemos garantizar tener como un set ya de glóbulos rojos, plasma, plaquetas antes de la canulación de nuestro paciente. Lo otro es importante tener en cuenta que al momento de entrar en ECMO vamos a hemodiluir al paciente, entonces debemos asegurar, pues previo a la canulación, niveles de hemoglobina y hematocrito óptimos, pues para evitar descompensaciones derivadas de la hemodilución. Entonces, idealmente uno busca entrar en ECMO con hemoglobinas superiores a 10 gramos por decilitro y hematocritos por encima del 30% para pues evitar los efectos deleterios de la hemodilución y pues garantizar que mi paciente no va a tener como complicaciones secundarias a esto. Entonces aseguramos nuestros niveles de hemoglobina y hematocrito para la canulación.
eso lo tenemos listo antes de ya los cuidados durante la instauración de la terapia. Entonces, tenemos varios cuidados que es importante. Nuestra organización debe hacerse en el momento de la canulación, debe haber un enfermero especialista en cuidado crítico encargado del paciente, porque son muchas cosas al tiempo durante la instalación. Y hay otra persona especialista en ECMO encargado del circuito. Una sola persona coordinando los dos puede ser un poquito caótico, entonces para poderlo hacer de forma organizada y evitar errores, lo dividimos de esta forma y pues en la gráfica lo van a encontrar dividido por funciones de cada uno. En relación al enfermero especialista en ECMO, debemos garantizar el adecuado funcionamiento de las fuentes de oxígeno, tanto de aire y oxígeno, la instalación correcta del sensor de flujo, asegurar, yo ya tengo que tener en mi cabeza los flujos mínimos, los flujos máximos a alcanzar, con cuánto FIOS, con cuánto barrido de gases vamos a arrancar, la liberación de los clamps, la verificación de todo el circuito, que no se presenten acuaduras, la monitorización de la presión arterial, el garantizar la perfusión sistémica, la curva de presión, que más adelante vamos a hablar un poquito más de esas cosas. En relación al enfermero intensivista encargado del cuidado del paciente, debe hora a hora verificar los signos vitales de nuestro paciente, cuánto está orinando, si requiere algún tipo de soporte vasopresor durante la instalación o posterior, encargarse de la rápida gestión y administración de los mismos. También si hay que transfundirlo, coordinar con los diferentes entes, banco de sangre, el auxiliar de traslados, para que todo sea lo más pronto. También garantizar que se tenga todo lo necesario para la instalación de nuestro circuito de ECMO, tener a disposición los reportes de tiempos, de coagulación, cuadrático, todo ello que hemos mencionado anteriormente. Bueno, este es nuestro diagrama de organización del circuito de ECMO en el Hospital San Ignacio. Cada entidad hospital tiene una configuración diferente. Esta es nuestra configuración. Tenemos 3 zonas de intervención en el circuito, entonces tenemos 3 conectores. Entonces, iniciando por la vía venosa, la vía de extracción de la sangre, entonces podemos ver cómo tenemos un primer conector, acá donde les estoy señalando línea de purga. En este primer conector, ahí manejamos una presión positiva. En el caso de emergencias, lo utilizamos para poner a recircular nuestro sistema. Este va conectada pues a la parte negativa de nuestra centrífuga. Me devuelvo. Hay un segundo conector que lo ubicamos entre la centrífuga y el oxigenador. Este conector, ahí manejamos presiones extremadamente positivas. De ahí hacemos la toma de los gases premembrana para la valoración del funcionamiento del ECMO. Posterior al oxigenador tenemos otra llave de 3 vías que nos permite garantizar la toma de gases postmembrana para valorar tanto pre como post. Y finalmente tenemos, antes del ingreso del paciente, un tercer conector que nos permite dejar nuestro circuito recirculando. Más o menos las medidas entre cada uno de ellos es de 3/4, como los ven en la gráfica. Realmente lo que hemos revisado es que entre menos sitios de manipulación a nuestro sistema es más seguro. Entonces, incluso esta fue una modificación reciente, porque antes contábamos con 2 conectores adicionales. Minimizamos por el riesgo de intervención y de sangrado, desconexión, bueno, de complicaciones asociadas a la misma. Bueno, aquí ya vamos a entrar a hablar como un poco más de las dimensiones que nosotros manejamos para garantizar una atención o un plan de atención de enfermería óptimo para nuestro paciente, y pues como minimizar las cosas que pueden como darse por alto y
nos pueden llevar a complicaciones graves con nuestros pacientes. Entonces, dentro de estos cuidados tenemos que el especialista en ECMO rutinariamente va a verificar pues la conexión de la consola y el adecuado funcionamiento de esta consola, pues porque como es un elemento mecánico puede presentar fallas. Tenemos que identificarlas de manera oportuna para poder hacer la intervención y no que nuestro paciente se nos quede de pronto sin terapia y nosotros no nos demos cuenta y eso pues puede llevar a situaciones bastante pues letales para el paciente. Debemos estar verificando en nuestras alarmas en cada entrega de turno, donde vamos a asegurarnos que están configuradas las alarmas de flujos con el flujo mínimo y el flujo máximo, donde pues puedo yo identificar de manera oportuna si tengo algún contratiempo con estas dos situaciones, ya sea que se me caen mis flujos del ECMO o que se me aumenta mucho o me estoy pasando ya del flujo máximo, que pues eso sí ya es por manipulación directa pues del especialista. De pronto no tiene en cuenta pues como el flujo tope o el flujo máximo que tiene el paciente y puede llegar a generar pues efectos por manejar flujos inadecuados en el paciente. Debemos en turno a turno verificar que si mi compañero me entrega 3.800 revoluciones con un flujo de 2.8, yo recibo eso mismo en mi consola. Eso se ve pues en la consola pues tiene su pantalla, es una pantalla bastante grande donde se puede visualizar de manera rápida tanto las revoluciones como el flujo. Lo otro es verificar el FIO2 que recibió mi paciente. Usualmente siempre se maneja el paciente con FIO2 al 100%. Únicamente cuando hablamos de destete para el veno-venoso, bajamos la FIO2 o ya para el retiro de la terapia o en algún evento o emergencia, pues apagamos nuestro intercambiador de gases y nuestra FIO2 y una vez se resuelve la emergencia volvemos a dejarlo en los parámetros que lo teníamos y por eso es importante garantizar que tanto el barrido de gases como la FIO2 están en lo que me está entregando mi compañero, pues esto con el fin de garantizar de pronto que me entregan la FIO2 al 80% del paciente hipoxémico o al 50% del paciente hipoxémico o el paciente con una CO2 de 20 y yo con la barrido de gases en 3. Y mi compañero me entrega que está en 1, entonces esas cosas son las que tenemos que nosotros garantizar turno a turno que se mantienen y se conservan. Debemos garantizar el intercambiador de calor que esté encendido, que tenga un nivel de temperatura adecuado y pues que tenga una temperatura adecuada. Recordar que la hipertermia también es lesiva, genera hemólisis, entonces no podemos tener un intercambiador de calor a 39 grados para garantizarle pues una temperatura al paciente. Ya tendríamos que mirar otros métodos para subir la temperatura de nuestro paciente, dado que pues esta temperatura está directamente expuesta a la sangre del paciente y eso va a aumentar el riesgo de hemólisis en el paciente. Tenemos que hacer una revisión sistemática de todo el circuito, revisamos tubería, pues como ya lo vimos, la tubería es la que me hace la conexión entre cada parte del circuito, ya sea oxigenador, centrífuga, entonces el cuerpo se lo unimos con nuestra tubería. Con una linterna revisamos pedacito por pedacito de nuestro circuito en busca de depósitos de fibrina, trombos y pues asegurando la conexión de todas estas partes del circuito pues para evitar de pronto que tengamos eventos de este tipo y los vamos a demarcar con un Sharpie pues y turno a turno entregamos donde encontramos esos depósitos porque pues recordar que estos depósitos de fibrina o a veces los trombos migran, entonces es importante saber dónde están y cómo es el estado turno a turno de estos depósitos. Comprobar la fijación de las cánulas y las tubuladuras. Entonces es importante pues, si tenemos una fijación, una canulación periférica,
garantizar pues que la fijación y la demarcación que le pusimos a nuestra cánula esté en el sitio donde la dejamos, esto con el fin de garantizar pues que nuestra cánula no se desplace, porque pues podemos tener eventos por desplazamiento de nuestras cánulas, y esto es un evento de gran magnitud y mortalidad, es una de las causas principales de mortalidad en ECMO. Y pues lo otro es la tubuladura, pues revisar que no tenga codaduras, que las conexiones estén seguras, pues también para evitar de pronto desplazamiento de alguna de estas partes del circuito. Verificar que nuestro ECMO esté conectado a la fuente de aire, oxígeno, y que pues la consola tenga su conexión a la fuente de energía. Por lo que les decía al inicio, pueden darse fallas en energía, o que nuestro paciente esté hipoxémico y no sepamos por qué, pues la causa es que de pronto está sin conexión a la fuente de oxígeno. Entonces tenemos que garantizar que esto esté funcionando correctamente turno a turno. Para todo debemos tener nuestra consola y nuestra centrífuga, nuestra motor de respaldo. Entonces debemos asegurar que lo recibimos en el turno, y pues asegurar nuestro kit de emergencias, que pues no, aunque no lo pusimos acá, dentro de las últimas revisiones que se han realizado, esto pues minimiza el tiempo en la acción en este tipo de emergencias. Así sea para el cambio de una llave de 3 vías, debemos tener todo nuestro kit a la mano para poder hacer la intervención oportuna. Debemos verificar que nuestros clamp estén como tienen que estar, que nuestras pinzas de atención de emergencias estén donde tienen que estar, y pues debemos tener la experticia y el entrenamiento. Es por esto que es importante ya, pues que si uno no tiene como un volumen adecuado de pacientes o rutinario, al menos se hagan talleres de emergencia pues dentro de los integrantes del grupo, para que acojan la experticia y puedan tener la adecuada intervención, y que esto se haga en un tiempo pues mínimo, que el tiempo máximo, ya como que me pasé 4 minutos, para pues minimizar las complicaciones con nuestro paciente. Bueno, esto ya también hace parte de la vigilancia desde hemodinámica de nuestro paciente, que el enfermero especialista en ECMO lo debe tener, mejor dicho, súper claro. ¿Qué elementos debo tener en cuenta para garantizar el flujo adecuado de mi paciente? Y si tengo variaciones en el flujo, debo tener en cuenta qué parámetros puede hacer que esto ocurra. Entonces lo podemos dividir en dos grandes como elementos relacionados con la precarga y elementos relacionados con la poscarga. ¿Qué elementos relacionados con la poscarga pueden generarme cambios abruptos de los flujos? El más común es los relacionados con hipovolemia. Por todo el estrés, tanto de la conexión a un circuito extracorpóreo, por toda la respuesta que se genera dentro de nuestro organismo, pueden generar aumento de la fuga y generar episodios de hipovolemia en estos pacientes. La hipovolemia es equivalente a caída de flujos. Podemos hacer pruebas como la prueba de rampa, donde hacemos la administración de un bolo pequeño, 200, 300, con el circuito de ECMO, y vemos cómo aumentan los flujos. Eso sería una prueba rápida de que posiblemente nuestro paciente se está tornando hipovolémico. También podemos tener otros elementos, no solo relacionados con la volemia, otros pueden ser relacionados con el posicionamiento de las cánulas o el mismo tamaño de las cánulas. Si no tenemos una cánula del tamaño y la longitud adecuado, hablando de la cánula venosa, para la extracción de todo el volumen, o si por lo menos la cánula que utilizamos no es multistage o con varias fenestras, sino con solo una fenestra, eso puede generar alteraciones en nuestro flujo y alterar el funcionamiento del ECMO. Otro elemento ahí importante que no lo menciona en la diapositiva son todos aquellos eventos fisiológicos que aumenten el retorno venoso. Entonces, el paciente con neumotórax, todo eso puede generar alteraciones en el retorno venoso y en la precarga, que pueden impactar directamente sobre nuestro flujo de ECMO. En relación a la poscarga, pues todo relacionado con el aumento de las resistencias vasculares sistémicas. Si mi paciente está hipertenso, va a empezar a
a pelear contra el flujo de ECMO y eso puede hacer que se me caigan los flujos. También la más común puede ser que estábamos haciendo el cambio de posición de nuestro paciente y no tuvimos la precaución y quedó acodada una parte de la tubería. Eso aumenta de una vez la poscarga y puede hacer que se caigan inmediatamente los flujos. También el tamaño y la longitud de la cánula arterial son como los dos elementos ahí para tener en cuenta. Entonces, en la gráfica de abajo, pues tenemos como la circulación típica de un paciente en ECMO venoarterial y en venovenoso. Las flechas de azul representan, digamos, la primera, la chiquita, tenemos una precarga caída y un flujo de ECMO aumentado. La parte roja es el ECMO. Entonces debemos garantizar que nuestra circulación sea lo más equitativa posible, donde garanticemos que el paciente tenga una adecuada precarga, sin aumento de la poscarga, así garantizar la perfusión de nuestro paciente. Esto es un importante elemento de monitoría empleada por el especialista en ECMO. No en todas las instituciones, digamos acá en San Ignacio no hacemos monitoreo de las presiones, pero sí es importante que lo sepan y es importante que sepan cuáles valores y qué me representa cada uno. Es una herramienta adicional que nos ayuda a detectar la disfunción precoz de nuestro circuito ECMO y así poder intervenir de forma temprana. Tenemos 3 áreas donde podemos hacer mediciones de presión. P1, como lo ven en la gráfica en la parte azulita, que es la parte venosa. Esta parte que está conectada al centro de la centrífuga. Recuerden que la centrífuga en su parte central, donde está el ombliguito, maneja una presión negativa y la lateral, donde sale la sangre, muy positiva. Entonces, esta presión de P1 es una presión netamente negativa. ¿Cuánto es el valor máximo que debe tener esta presión para considerarse de emergencia? Menos 60. Si tenemos una presión más negativa, quiere decir que algo está pasando en mi circuito. La cánula no me está extrayendo la suficiente sangre, está pegando contra el vaso, no tengo el suficiente volumen y se está colapsando. Entonces, este es como nuestro número de emergencia. Menos 60 sería la presión de P1. P2, que es una presión que se encuentra a nivel entre la membrana del oxigenador. Esta es una presión positiva, oscila entre 250 y 300, que es exactamente la misma que encontramos en P3. Entonces son esas 3 mediciones que podemos hacer, una antes de la centrífuga, entre la centrífuga y la membrana y después de la membrana, que nos permite discriminar posibles complicaciones de nuestro ECMO. Entonces, en este cuadrito podemos observar las posibles causas del aumento y disminución de las mismas. Entonces, por lo menos en el primer cajoncito tenemos un aumento de la presión máxima negativa, o sea, en P1. ¿Qué puede hacer que la P1 se aumente? Como les hablaba, una cánula venosa acodada, hipovolemia, mi paciente está taponado, está con neumotórax, y pues digámoslo así que lo podemos medir, pero pues lo voy a ver evidenciado en la caída de los flujos, en la inestabilidad del paciente, y también podemos ver que nuestro circuito no puede llegar a cavitar. El fenómeno de la cavitación es un movimiento que genera todo el circuito secundario al colapso de la cánula sobre el vaso, y eso puede generar la producción de burbujas y un despurgue de nuestro circuito. Entonces, eso es uno de los principales elementos que tenemos que tener en cuenta de monitoría. En el segundo puntico pueden ver qué significa si la P2, o sea, la presión entre el oxigenador y la membrana, entre la centrífuga y el oxigenador aumenta, y esa diferencia entre P2 y 3 básicamente nos dice que hay un posible coagulación de nuestro sistema o nuestra membrana oxigenador, porque hay un aumento en ese ítem de presión.
Y por último, si hay un aumento en P2 y P3, podemos hablar en un aumento de la poscarga, una obstrucción de la cánula de retorno, una cánula arterial acodada o inadecuada, o un desplazamiento en los casos severos de la cánula arterial. Estos son como los 3 eslabones que podemos utilizar para la monitoría en situaciones de emergencia. Bueno, ya hablando como tal de los cuidados generales para nuestro paciente a nivel neurológico, pues tenemos que generar una valoración neurológica horario, tenemos que estar pendientes de todo el manejo del dolor, del sedación y confort, que sea una sedación necesaria, no necesitamos tener el paciente dormido todo el tiempo, se necesita evaluación pues neurológica, lo ideal sería tenerlo pues despierto. Igual tenemos otras herramientas como el NIRS, que ahorita les vamos a comentar acerca de este tipo de monitoreo, que pues también nos va a permitir identificar situaciones emergentes como hemorragias, infartos y embolia, porque recordemos que nuestro paciente está anticoagulado, la sola exposición a la circulación extracorpórea con ECMO puede generar pues eventos procoagulantes o hemorrágicos, entonces pues debemos estar pendientes de todo esto. Pues una de las primeras zonas que se ven afectadas por estas situaciones es la parte del sistema nervioso central. Entonces, para esto nosotros tenemos que hacer ese seguimiento horario de las pupilas, la conexión que tiene el paciente con nosotros, cómo sigue y cómo obedece órdenes, si hubo algún cambio neurológico del turno que salió al turno que recibe. Tenemos que garantizar que nuestro paciente esté confortable. Esas son nuestras metas, garantizar pues, el descanso de ese paciente, que tenga pues una buena patrón de sueño, que nuestro paciente tenga ese dolor controlado. Tenemos que garantizar que se detecten a tiempo los cambios para así mismo poder generar intervenciones oportunas. Por eso mi compañera Laura les informaba al inicio de la charla, pues que es importante tener como un parámetro para comparar, entonces por eso es importante tener la valoración inicial y poder hacer este comparativo turno a turno con el fin de identificar y detectar oportunamente todos esos factores de riesgo y todos esos cambios que generan en nuestro paciente. Hacer nuestra escala neurológica, entonces, ¿cuáles son las acciones que vamos a tener? La implementación de la escala neurológica, la escala del dolor y escalas de sedación. Nosotros tenemos en nuestra institución para sedación utilizamos RAS, pues que la idea es tenerlo en un RAS de 0 a -2, es como lo que buscamos, que es lo que nos garantiza y según lo que dicen las guías, lo que es necesario para el paciente. ¿Y esto qué va a tener como resultado? Pues que tenemos un paciente con una sedación óptima, que tenemos un paciente con dolor controlado y que vamos a tener un paciente confortable, que pues digamos que todas las intervenciones que tiene el enfermero están orientadas a suplir estas necesidades e identificar de manera oportuna todos esos factores de riesgo, dado pues que estamos con un paciente anticoagulado que pues me va a predisponer a hemorragias intracraneales y pues por la misma exposición solo el circuito ya vamos a tener más predisposición a la procoagulación en estos pacientes. Entonces, por eso es importante que hagamos una revisión estricta de la parte neurológica. Bueno, este es uno de los elementos que podemos utilizar no invasivos para la monitoría y detención temprana de isquemia cerebral. Es la tecnología NIRS o espectrometría cercana al infrarrojo. Esta pues nos da una valoración de la saturación basal cerebral, que normalmente oscila entre 50 y el 80%. Cuando hay variaciones de la saturación basal mayores al 25%, podemos decir que hay signos claros de isquemia cerebral. ¿En qué casos es muy útil esta tecnología? En el momento inicial del ECMO, donde tenemos a nuestro paciente entregado a la sedación, incluso pueden tenerlo sedorrelajado, y necesitamos
identificar de forma temprana si hay variaciones en relación a la oxigenación o perfusión cerebral. Entonces, esta es una de las principales técnicas que podemos utilizar para la monitoría de este tipo de pacientes. La otra dimensión importante, y pues que nosotros somos estrictos en la monitorización, es la parte respiratoria, donde pues valoramos turno a turno el acople con la ventilación, los parámetros que tenemos con esta ventilación mecánica. Recordar pues que una vez instaurado el ECMO, la idea es tener los parámetros basales del paciente, idealmente en espontáneo. Hablando pues del ECMO venoarterial, en el ECMO venovenoso en las primeras horas sí se busca una ventilación protectora. Posterior a estas 24 horas a 48 horas de inicio, pues ya busca uno también empezar a bajar parámetros de ventilación y pues, pues teniendo en cuenta que ya tenemos nuestro oxigenador, que es el que suple esa función pulmonar, pero pues es importante tener nuestro paciente con ventilación acoplado a ese ventilador. Vamos a estar pendientes pues de toda la parte de la cavidad oral, lo que tiene que ver con la higiene, con la fijación del tubo, con la ubicación del tubo también. Tenemos que estar pendientes de esa radiografía y valoración diaria de la radiografía por dos situaciones. Una pues para mirar cómo está ese compromiso pulmonar, cómo va este parénquima pulmonar, pues lo que tenemos nuestro paciente en ECMO venovenoso, que su principal problema es la parte pulmonar, y el otro caso que es el venoarterial, donde pues puede llegarse a generar en algún momento edema pulmonar por sobredistensión del ventrículo, por sobrecarga. Entonces debemos hacer esa valoración diaria de nuestro rayos X de tórax para identificar de manera pues oportuna las posibles complicaciones. Pues también podemos presentar neumotórax, que eso pues genera, como ya lo dijo Laura, complicaciones con todo lo que es la volemia y la precarga. Podemos tener eventos por embolia gaseosa debido a ese déficit de volemia. Entonces debemos identificar esas situaciones de manera oportuna para prevenir esos eventos o prevenir también el uso irracional de líquidos, que pues también van a generar fuga, van a generar edema y van a generar más lesión vascular. Debemos estar pendientes de la gasometría, pues mirar todo el equilibrio ácido-base, la corrección en la parte de la perfusión, la corrección en la parte de la oxigenación. Debemos estar haciendo un seguimiento rutinario de pues, los gases del paciente, pre y post membrana, para evaluar cómo está funcionando nuestra membrana y la permeabilidad de esa vía aérea, puesto que eso genera disconfort en el paciente y me puede llevar a efectos por desacople que pues van a terminar generando lesión en el paciente. Estos pacientes, entonces, ¿qué vamos a buscar nosotros desde enfermería? ¿Qué vamos a garantizar o cuál va a ser nuestra meta? Vamos a buscar que ese paciente esté sincrónico con la ventilación, que el soporte que tenga sea el soporte necesario y que esté indicado en ese momento. Vamos a dirigir nuestra atención a la prevención de infecciones y a la ubicación, o sea, evitar los desplazamientos de esos dispositivos, y vamos a garantizar pues, o buscar el equilibrio ácido-base de nuestro paciente. Entonces, para esto, ¿qué vamos a implementar? Pues toda la monitorización de la parte respiratoria, si el paciente está poliapnéico, si está taquipnéico, cómo lo voy a acoplar. Para eso pues vamos a hacer uso de toda la parte de sedación o de analgesia, en caso tal que pues, lo que lo tiene con disconfort o con asincronía sea dolor. Si el paciente tiene obstrucción del tubo por secreciones, entonces vamos a liberar esa obstrucción que tenemos en nuestro tubo, pues para garantizar la permeabilidad de la vía aérea. Pues esto también apoyado de terapia respiratoria, por eso es importante contar con el entrenamiento de todos estos profesionales, pues para que ellos garanticen y también tengan en cuenta pues como el uso racional del soporte ventilatorio y pues la importancia de mantener nuestra vía aérea permeable y pues la toma de los paraclínicos de rutina. Como otro punto importante dentro de esto, pues la cabecera entre 30 y 40 grados. Todo esto con el fin de prevenir la neumonía asociada a la ventilación, también con el fin de evitar pues, el edema pulmonar
y la hemorragia alveolar, pues porque recordemos que el paciente está anticoagulado y pues se va a predisponer a eventos por sangrado. Entonces, esta es una de las posibles complicaciones si no tenemos un seguimiento rutinario, y esto pues también lo podemos evidenciar en nuestra placa de tórax que se le debe tomar diariamente al paciente. ¿Esto qué va a lograr? Que el paciente tenga el soporte ventilatorio que necesita, que el paciente esté acoplado con su ventilación mecánica, que tenga un paciente una vía aérea permeable y que mi paciente esté todo el tiempo tranquilo, lo más tranquilo que se pueda, pues porque recordemos que el paciente está sometido a mucho estrés, tiene muchos dispositivos, está con ruido constante, está en un área que pues no es como su área de confort. Entonces hay que buscar siempre como que el ambiente en el que se está llevando a cabo la terapia sea el ambiente pues como más tranquilo y más confortable para el paciente. Entonces todo esto siempre tiene que estar orientado a brindar esa situación de confort al paciente. A nivel circulatorio, entonces vemos que el paciente pues por lo que ya hemos mencionado durante la presentación, está expuesto a pues, cuestiones por sangrado, a que tengamos alguna disminución en gasto cardíaco, ya sea por precarga, por poscarga, en algunos momentos por contractilidad, que pues debemos buscar suplir esa necesidad en ese momento pues que se requiera. Debemos evaluar siempre la perfusión distal de las extremidades del paciente y pues cómo está toda esa parte de la microcirculación y estar pues titulando y pues como jugando con el soporte hemodinámico que tengamos con el paciente para garantizar pues que tengamos nuestro paciente con unas cifras de tensión arterial, pues lo que dice la literatura o lo que nos reporta la literatura es que las presiones arteriales medias deben estar entre 65 y 75 milímetros de mercurio, que con esto voy a suplir las necesidades de perfusión de mi paciente. Voy a mirar signos de hipovolemia, pues que uno de los signos es, como lo decía mi compañera, el signo de cavitación. Eso también lo podemos ver en la pantalla con la curva de monitorización del ECMO, pues que también vamos a ver una variabilidad ahí, se va a ver un trazo como si tuviéramos una línea arterial en esa pantalla y eso lo que me muestra es hipovolemia. Mirar si de pronto es que el paciente está vasopléjico por alguna situación, si es que estamos ante algún de pronto signo de respuesta inflamatoria, entonces vamos a requerir de pronto no solamente requerimiento de líquidos endovenosos, sino también de pronto necesidad de soporte vasoactivo, que pues idealmente las dosis son bajas. Vamos a tener pues precaución con la toma de rutina de hemoglobina hematocrito, pues como les dije inicialmente, hemoglobina de 10 y hematocrito de 30, pero según las últimas revisiones y guías ya no se busca tanto el 10 y el 30, sino se busca perfusión. Entonces lo que buscan es garantizar pues todo lo que es aporte consumo que esté con la relación de 3 a 1 para arriba y pues que con esa hemoglobina que yo tengo, que nunca nos hemos bajado acá en el hospital dentro del cuidado de nuestros pacientes, una hemoglobina de 8, pero sí hemos tenido pacientes con hemoglobinas de 9, 9,5, hasta 8,5, que pues garantizando siempre que tanto la parte del aporte como el consumo se mantengan y que después se garantice la perfusión del paciente. Si esto está dentro de las metas, pues uno se aguanta como para evitar también el trauma por la transfusión. Pero pues idealmente uno busca estos niveles de hemoglobina hematocrito, busca uno también niveles de plaquetas de mayores de 80,000 y pues también mira uno toda la parte del sangrado, si hay uno pues presencia de sangrado, mira uno también para la necesidad de transfusión, a veces con 90,000 uno se aguanta, a veces el paciente tiene 110,000 plaquetas, pero pues está sangrando, entonces uno mira como qué le puede aportar, para eso también es muy útil el uso del tromboelastograma o con el reporte de laboratorios mira uno qué hemoderiva puede como reponerle. También está importante el seguimiento del ACT. Inicialmente dentro de nuestro manejo inicial se toma el ACT como en las primeras 6 horas de manejo. Buscamos ACTs entre 180 y 200, pero ya posterior a esto empezamos a hacer manejo con el PTT. Se hace toma de PTT cada 6 horas
y pues se busca una relación de 1,5 a 2,5 y pues esto también va a derivarse o va a definirse, va a determinarse de cada paciente. Si es un paciente que está muy predispuesto a sangrado, pues uno busca más la relación del 1,5 que del 2,5 y pues si es un paciente que vemos que hay como más afinidad hacia la parte trombótica, entonces pues busca uno más la relación hacia el 2,5, pero pues siempre tiene uno en cuenta el paciente. Y lo otro es la monitorización de la línea arterial o la curva de presión arterial. Pues recordemos que a veces por la presión de llegada del flujo de ECMO sobre la válvula aórtica o en la aorta, puede generarse pues, que esta válvula no se abra y me puede generar sobredistensión del ventrículo. Entonces, ¿esto cómo se evidencia? Uno pues con las curvas de presión como son la PVC y la cuña, y lo otro es que se pierde la pulsatilidad de la línea arterial, se ve una línea isoeléctrica. Esto es un signo de alarma y esto ya me está indicando que pues mi paciente puede estar presentando un signo de sobredistensión y pues en este caso eso me puede llevar a edema pulmonar, me puede llevar a complicaciones de perfusión de severidad. Entonces debemos buscar estrategias que ya ahorita se las vamos a mencionar para corregir esa sobredistensión de ese ventrículo por el aumento en la poscarga con el flujo del ECMO del ventrículo izquierdo. Esto que, pues, ¿cómo voy a lograr eso? Como les decía, con la monitorización de mis constantes vitales horario, esto se hace horario, hora a hora, con la suplencia con transfusión de los hemoderivados que necesito, reponiendo líquidos endovenosos si es necesario. Si mi paciente está con hipovolemia, pues le administro, le repongo los líquidos que se necesiten. Es importante el inicio oportuno y la titulación de la heparina no fraccionada. Acuérdense que esto se hace con infusión continua, se hace toma de PTT cada 6 horas. Y de acuerdo a esos reportes, pues yo voy titulando mi heparina. Y pues es importante la valoración porque otra de las complicaciones del ECMO, recordemos que es la isquemia cuando es de canulación periférica de las extremidades. Entonces, si tengo mi canulación periférica, es importante que yo evalúe la perfusión de esas extremidades donde tengo las cánulas y pues así mismo identificar signos de hipoperfusión por frialdad, por cambios en el color de la piel, por aumento en el llenado capilar que pueden estar como avisando que tengo ahí un problema con la perfusión de esa extremidad. Y pues la otra complicación también que debemos tener en cuenta es pues el síndrome de Arlequín, que pues esto ya me habla como de una competencia del flujo nativo del paciente con el flujo que tengo del ECMO. Eso hace que se me mezclen pues los dos flujos de sangre y me genere sangre hipoxémica y pues se me va a tornar medio cuerpo de tono azul. Entonces debo estar pendiente de esos signos que pueden indicar que necesita una intervención mi paciente de manera oportuna. Y es pues que van a generarnos un paciente pues con un control adecuado y de todos esos signos de bajo gasto. Voy a corregirlos de manera oportuna y va a tener un paciente bien perfundido todo el tiempo y voy a garantizar la perfusión o voy a evitar la lesión de la daño tisular por intervenciones pues, o prácticas no seguras dentro del ECMO. Todo esto, ¿por qué? Porque mi paciente puede presentar hemorragias por la anticoagulación, podemos tener desplazamiento de las cánulas, por la politransfusión se genera daño tisular también, se genera sobrecarga, pues lo que hablábamos del bajo gas, por la precarga, la poscarga y la frecuencia cardíaca, porque un aumento en la frecuencia cardíaca o una bradicardia también me puede llevar a tener pues caída en la perfusión, la isquemia de las extremidades y pues la hemólisis que ya hemos comentado durante la presentación también se puede generar. Desglosando un poquito lo que Julie ahorita les mencionaba de la onda de presión, esto es uno de los elementos más importantes de la monitoría hemodinámica de nuestro paciente, pero básicamente, ¿qué representa la pérdida de la onda de presión? Como lo ven en la gráfica, en la parte roja, cuando le estoy dando el total de flujo a mi paciente con el ECMO, con todas las revoluciones, no permito que la válvula aórtica se abra y eso se manifiesta en una curva plana. Entonces ven cómo la rojita se va tornando a medida que va aumentando el flujo,
se va hasta un punto que se aplana. ¿Qué repercusiones puede representar el hecho de que esto esté pasando? ¿Por qué no se puede abrir la válvula aórtica? Por varias razones. La principal, una contractilidad cardíaca insuficiente, una incapacidad de bombear la sangre en contra de la poscarga generada por el ECMO. ¿Esto a qué nos lleva? A una ausencia de flujo anterógrado desde las cámaras cardíacas y un estancamiento de sangre sobre el ventrículo izquierdo y la raíz de la aorta, que esto se traduce en sobredistensión del ventrículo izquierdo. Esto es una urgencia porque de forma retrógrada, entonces se sobredistiende el ventrículo izquierdo, se sobredistiende la aurícula izquierda, eso sobrecarga la circulación pulmonar y puede generar en el paciente hemorragia pulmonar. En estos casos en donde veo que no hay una apertura de la válvula aórtica, debo realizar un ecocardiograma urgente, porque tengo signos claros de sobredistensión de mi ventrículo. ¿Qué estrategias podemos emplear para descargar ese ventrículo izquierdo y evitar complicaciones como la hemorragia alveolar? Esto en el caso, les estoy hablando del ECMO venoarterial, que estamos interviniendo directamente sobre nuestra circulación cardíaca, ¿no? Para descargar el ventrículo izquierdo, en ese grafiquito describe como lo que tenemos actualmente para poderlo descargar y evitar este tipo de complicaciones. Lo primero es disminuir el flujo de ECMO. Entonces le bajo mi flujo de ECMO para permitir que la válvula se abra. En algunas ocasiones solo con el hecho de bajarme las revoluciones, eso hace que la válvula se empiece a abrir y mi paciente se estabilice, algo tan sencillo como eso. Pero en otros casos en los que no me puedo bajar de revoluciones porque el paciente está hipoperfundido, está choqueado, necesito darle más flujo, puedo emplear otras herramientas para bajar la poscarga. Una herramienta que tenemos a la mano es el uso de los inotrópicos. Entonces, arranco una infusión de dobutamina o aumento una infusión de dobutamina, si lo tengo a 5, a 10, a 15, bueno, lo que lo consideren. Esto aumentaría la fuerza de contractibilidad del ventrículo, permitiendo que la válvula se abra y resolviendo la parte de la sobredistensión. Ya algo más invasivo podríamos pensar en el uso del balón de contrapulsación en el ECMO venoarterial. Esto nos permite que el efecto de succión que genera cuando cierra el balón permita que disminuya la poscarga y se abra la válvula. Ya cosas más invasivas como pensar en una septostomía atrial también nos permite la descongestión del ventrículo, también el uso de elementos adicionales como el impela, o también podemos en algunos sitios utilizan una cánula directo sobre la aurícula izquierda para favorecer el drenaje de esa aurícula y evitar la sobredistensión. Digamos que esta grafiquita la quise traer porque me parece que resume claro lo que tenemos que hacer cuando tenemos un paciente con sobrecarga del ventrículo izquierdo. Esto es una de las estrategias para monitoría de la sobredistensión del ventrículo izquierdo, como lo mencionó anteriormente Yuri, el catéter de arteria pulmonar, el catéter de Swan-Ganz en los casos de ECMO venoarterial. ¿Para qué nos sirve el catéter de Swan? Si es catéter de Swan con gasto continuo, nos permite también valorar cómo está el gasto real de ese paciente. Pero si nuestra tecnología de Swan-Ganz no es de gasto continuo, sino de termodifusión para medición del gasto, no nos sirve para la medición del gasto en el paciente con ECMO, porque recordemos que tenemos una cánula en la aurícula derecha. Entonces esta medida va a estar sesgada por ese valor. Pero ¿para qué lo colocamos entonces en los pacientes con ECMO venoarterial? Digamos que el valor más importante de la Swan-Ganz lo encontramos con la cuña pulmonar y la presión de arteria pulmonar diastólica, que nos habla directamente de la presión de fin de diástole. La presión de fin de diástole no es más sino un reflejo de la sobredistensión de esa aurícula izquierda. Entonces sí nos permite y nos ayuda a diagnosticar precozmente un aumento en las presiones del ventrículo izquierdo y con ello disminuir el riesgo de hemorragias alveolares.
Entonces sí es muy importante que en nuestro récord hora a hora tengamos en cuenta el seguimiento de esta variable, de la cuña pulmonar y la presión pulmonar diastólica. Si estoy viendo que empieza a aumentar rápidamente, mis flujos están cayendo, algo está pasando, mi paciente se está desaturando, entonces vamos a ver la onda de pulso y vamos a ver elementos como un ecocardiograma para valorar qué es lo que está pasando en relación a mi paciente. Entonces, para eso sirve el catéter de Songans, para una identificación precoz del síndrome de distensión del ventrículo izquierdo asociado al ECMO asociado al ECMO arterial. Bueno, desde la parte metabólica, entonces tenemos varios elementos a mencionar. La monitoría de los electrolitos es fundamental en estos pacientes. Debemos garantizar que nuestros pacientes tengan un control de electrolitos regular para evitar alteraciones en los mismos, reposición de potasio. Estos pacientes usualmente son politransfundidos, también requerirían transfusión de calcio, reposición de magnesio para favorecer la estabilidad de cada uno de estos electrolitos. También debemos garantizar el adecuado aporte calórico, nutricional. De eso nos apoyamos de nuestro grupo de soporte nutricional. Lo ideal es que todos nuestros pacientes estén con nutrición enteral. Por eso debemos garantizar que nuestro paciente tenga una sonda funcional gástrica para poder cumplir rápidamente la meta de 25 kilocalorías día, que regularmente es el mínimo requerimiento del paciente crítico. Ya si disminuimos el riesgo de úlceras por estrés gástrico asociados al ayuno prolongado. Entonces, lo ideal es que de forma temprana arranquemos con nutrición enteral. Si no se puede, pues podemos hacer uso de la parenteral, pero idealmente nuestro paciente debe estar nutrido de forma, pues digámoslo así, ideal por la vía enteral. Debemos entonces hacer la asociación con el grupo de soporte, el control glicémico de nuestro paciente para evitar trastornos en relación al mismo, el uso de insulinas en el caso que sea necesario, disminuir el riesgo de desnutrición. El estreñimiento es algo muy común en ellos por las dosis tan altas que utilizamos de opioide, la hipoperfusión. Entonces, este tipo de elementos es importante no olvidarlos. Nuestro paciente logró ya hacer deposición, vigilar las deposiciones porque puede presentarse casos de sangrado digestivo. Bueno, en la parte renal, entonces es importante que nosotros día tras día, turno tras turno, hagamos una valoración de todos esos parámetros de perfusión renal. Recordemos que estos pacientes pues, pueden tener previamente instaurado o durante el proceso, pueden generar lesión renal, que puede requerir manejo con diálisis, pueden llevar a retención de líquidos o fuga capilar, o pues por la misma anticoagulación también pueden presentar hematuria. Entonces es importante que nosotros hagamos un seguimiento horario al gasto urinario, que estemos pendientes de la rutina para hacer la valoración de nuestros parámetros de perfusión renal, como lo son la creatinina del BUN, estar pendientes del balance hídrico, porque pues se han visto casos donde de un día para otro el paciente queda 10 litros positivo o se le perdieron 8 litros y pues después no entendemos por qué el edema, por qué la anasarca, por qué el paciente está hipovolémico. Entonces debemos estar muy pendientes de ese balance, que pues sea real y que sea lo más verídico posible, recordar y tener en cuenta que pues este paciente puede tener unas pérdidas insensibles que muchas veces no se tienen en cuenta. Entonces pues es importante asegurar que pues ese balance y ese pues nutrición o esa perfusión renal estén pues como tienen que estar, y pues es importante avisar al médico en caso de encontrar algún hallazgo pues como importante para hacer la intervención oportuna. Entonces debemos garantizar que nuestro paciente esté euvolémico y garantizar que pues si hay sangrado se logra hacer el control de ese sangrado. Debemos verificar que ese dispositivo esté permeable, que pues, se haga la permeabilización con el lavado de la sonda.
pues utilizar herramientas como la diuresis forzada con medicamentos como la furosemida. Si se considera hipovolemia, pues hacer reposición de líquidos endovenosos. Si vemos el paciente con mucha sobrecarga, porque acordémonos que para de la terapia debemos tener el paciente lo más estable en la parte de la volemia, entonces buscar la euvolemia siempre. Si requiere SCUF, pues hacer el manejo con el SCUF, que se puede hacer directamente con la terapia de ECMO, o pues si requiere el paciente ya valoración por nefrología, pues sugerir al médico la valoración para que se le inicie de manera oportuna la diálisis y evitar pues efectos por la parte metabólica que puede generar un paciente con lesión renal. Esto con el fin de ¿qué? Pues de identificar oportunamente los cambios y los pues daños a nivel de la perfusión renal, buscar pues el manejo oportuno para buscar siempre todo lo que es la euvolemia, o sea, si está hipervolémico, manejar la hipervolemia, si está hipovolémico, manejar la hipovolemia, y pues también vamos a garantizar el manejo oportuno por el grupo de nefrología con la suplencia a nivel renal. Desde la parte hematoinfecciosa, digamos que en estos pacientes es un poquito complejo la identificación temprana de infecciones. ¿Por qué? Porque lo tenemos conectado a un intercambiador de calor, entonces no vamos a saber si está haciendo hipotermia, y si hace hipertermia será el intercambiador o será el paciente. También por toda la exposición a la tubería hay toda la activación de todos los reactantes de fase aguda, entonces se hace un poquito difícil la notificación temprana de signos de CIRS. Por ende, debemos hacer un seguimiento rutinario. Nosotros acá en San Ignacio tenemos protocolizado la toma de cultivos cada 72 horas para hacer un seguimiento de identificación temprana de cualquier tipo de infección. Debemos hacer seguimiento muy importante de los sitios de canulación, más que todo cuando están en regiones críticas como por ejemplo femoral, que pueden infectarse. Utilizamos profilaxis con cefazolina, pero pues no utilizamos el mantenimiento de antibiótico solamente para el momento de la inserción. Después ya, dependiendo de lo que se venga presentando con el paciente, se instaurará terapia antibiótica, pero idealmente no lo hacemos. Y en el caso que sea necesario, tengan en cuenta que gran parte del medicamento, tanto de antibióticos como sedantes, se quedan pegados a la membrana de oxigenación. Por ende deben de hacer el cálculo y la corrección de los diferentes antibióticos, porque hay que aumentar la dosis para lograr un volumen de distribución adecuado del mismo. La piel es fundamental, debemos hacer un seguimiento, valoración, instauración esofágica, algo que se nos olvidó mencionar. El uso de apósitos hidrocelulares en las prominencias óseas. Es un paciente que no vamos a estar girando en las primeras horas de instauración del ECMO constantemente por el riesgo de inestabilidad, entonces el uso de dispositivos para evitar úlceras por presión son fundamentales. También el seguimiento de los dispositivos médicos diferentes a las cánulas, como catéteres, líneas, sondas vesicales, para favorecer la identificación y prevención de infecciones asociadas a este tipo de dispositivos. Por otro lado, pues tenemos toda la parte de relaciones y rol. Pues debemos tener muy en cuenta que pues tanto al paciente como a la familia le cambia toda la dinámica familiar. Son personas que están expuestas a muchos cuadros de depresión, de ansiedad, porque tiene su familiar ahí postrado, porque la persona de pronto está muy consciente, tiene incertidumbre, se le exacerban todos esos miedos, deben o atraviesan por duelo, porque recordemos que el duelo es la pérdida de una facultad que uno tiene, de un ser querido. Entonces pues estas situaciones generan ya por sí solas sentimientos de desesperanza. Toca pues como ayudarles a afrontar toda esa parte del duelo. Entonces es importante identificar dentro de nuestra valoración, identificar todas estas emociones, pues como evaluar toda esa parte de la incertidumbre, si tienen miedo sobre alguna situación específica, dudas, tratar de resolverlas de la forma más oportuna
para generar asimismo como una interacción enfermero, paciente y familia lo más armónica posible y pues garantizar como seguridad en los familiares y en el paciente, pues que las personas que están a cargo de su cuidado son personas con entrenamiento y personas idóneas pues para todo el proceso que están atravesando en ese momento, y esto va a facilitar para ellos o va a garantizar en ellos pues que todos esos sentimientos se expresen, generen tranquilidad y de una forma directa o indirecta la familia se vincule en ese cuidado y en todo ese proceso de salud de enfermedad. Es importante que nosotros dentro de nuestro cuidado y nuestra atención garanticemos siempre la privacidad del paciente, porque a veces a nosotros se nos olvida y pues tenemos como imprudencias como de pronto hacer baño con todas las puertas abiertas, entonces es importante asegurar eso, que si el paciente o el familiar quieren tener su momento ahí para expresar sus situaciones o sus emociones, nosotros brindarles ese espacio de privacidad y no estar ahí como encima todo el tiempo. Es pues con el fin de, como siempre, garantizar un trato tranquilo, un trato empático y pues que todo el proceso sea en colaboración con todas las integrantes del, pues como del paciente, la terapia y pues de toda la dinámica del proceso salud-enfermedad por el que atraviesan tanto el paciente como la familia. Bueno, estos ya son una serie de cuidados posterior al ECMO. Muy rápidamente ya debemos garantizar el control del dolor. La valoración neurológica debe ser transversal en cada momento. La valoración de la esfera mental, muchos pacientes instauran delirio, entonces la aplicación de la escala Kaman-Zhu de forma constante y la adaptación y la adopción de terapias como el uso de haloperidol en el caso que eso es necesario o el acompañamiento de su familia para favorecer la ubicación y pues que el paciente esté mucho más tranquilo. Desde la parte ventilatoria, en el caso que sea necesario, el uso de ventilación mecánica invasiva, la permeabilización de los diferentes dispositivos, el control radiológico y el control glicémico. Desde la parte hemodinámica, entonces, garantizar una adecuada perfusión de los diferentes órganos, vigilancia de los sitios donde estuvo la cánula, que no vayan a sangrar, que estén bien perfundidos. Desde la parte renal, seguimiento clínico, seguimiento por el grupo de nefrología y control de líquidos administrados y eliminados. Nutricional, también pues corrección de electrolitos, seguimiento por parte del grupo de soporte, en el caso de que ya se inicie tolerancia a la vía oral, ver cómo está esa perfusión y motilidad gastrointestinal. La parte infecciosa, lo que ya hemos mencionado en relación a la piel, dispositivos, control de hemocultivos y por último, sin dejar lo más importante que es la familia, vincularla en todos los momentos de este proceso, aclarándoles dudas, facilitando la expresión de los sentimientos y el apoyo constante del grupo especialista. Bueno, ya para terminar, pues queremos dejarle como unas conclusiones pequeñas de todo el trabajo que hemos desarrollado nosotros hasta ahora, donde pues nos hemos dado cuenta que si no hay un trabajo en equipo y sin, pues digamos que todas las disciplinas que intervienen en él no están en acuerdo y no llegan a unos términos, pues el desenlace para los pacientes no va a ser el mejor. Siempre tiene que haber un trabajo unánime dentro de todas las partes que intervienen en el manejo con la terapia. Debe haber confianza dentro de cada uno de los miembros del equipo, debe ser pues como debe haber credibilidad de cada uno de los integrantes para garantizar las intervenciones y los manejos oportunos ante los hallazgos encontrados. Porque pues si no cree uno de los miembros, probablemente se omite pues como la intervención y pues el que se va a ver siempre afectado va a ser el paciente. Otra pues como conclusión es que la terapia con ECMO nos ha permitido y nos ha facilitado a nosotros como enfermeros el poder intervenir y tener nuevos roles dentro de todo el campo de la ciencia médica o de las ciencias de la salud, lo que pues permite que nosotros tengamos y obtengamos nuevas habilidades y pues conocimiento
dentro de la profesión. El personal de enfermería que se entrena y se capacita en el manejo de estos pacientes son aquellas personas que van a identificar de manera oportuna y pues primaria todas las complicaciones que se derivan con el ECMO, y por eso es importante que se capaciten y se entrenen dentro de todo el proceso. Y pues una atención oportuna con la familia nos va a facilitar y a mejorar como todo el proceso y el desarrollo de todo ese proceso de hospitalización, y pues para que ellos asimilen mejor toda la expresión de sus sentimientos y pues todo el proceso de enfermedad por el cual está atravesando su familiar. Y por último, que el conocimiento de la terapia de ECMO por parte de todas las personas que intervienen en él va a favorecer el cuidado integral por parte de cada uno de sus profesionales, y lo que va a favorecer a la recuperación de nuestros pacientes. Pues eso es lo que les teníamos para presentarles. No sé si tengan alguna pregunta. Pues queremos agradecer su atención. Muchísimas gracias. Laurita y Yuri, excelente presentación. Vamos a abrir el espacio entonces de las preguntas. Antes de hacer las preguntas, desde Argentina una felicitación, un reconocimiento pues a esa presentación y a esa experiencia que ustedes han venido desarrollando. Los invitamos entonces a hacer sus preguntas por el chat. Mientras hacen las preguntas, acá tenemos dos preguntitas. Dentro del proceso del cuidado, como enfermeras ecmólogas, es fundamental también considerar la precaución dentro de la farmacocinética y farmacodinámica de algunos medicamentos que se pueden alterar en la membrana. ¿Cuáles serían esos medicamentos que desde su experiencia ustedes han visto que se requiere un ajuste importante? Principalmente todos los lipofílicos. Todos los lipofílicos son los que más se pegan a la membrana, entonces el propofol, medicamentos también que se deben hacer ajustes son los antibióticos. El linezolid, cefepime son los que menos se adhieren a la membrana. Ahí sí toca sentarse a hacer la revisión de qué antibióticos y qué tasa de absorción tiene la membrana, pero digamos así que los más importantes y los que más se absorben y se pegan son todos aquellos de base lipídica. Igual la sedación, también hay varios sedantes. Varias de las guías de manejo en ECMO para sedación nos reportan pues como medicamentos que menos se adhieren o menos secuestro en la membrana presentan son la dexmedetomidina y la morfina, siendo los medicamentos de elección para buscar sedación en estos pacientes. Pero pues usualmente o dentro de los estudios que se han hecho, donde han hecho escaneo de pues de las membranas, como autopsias, y miran y miden los niveles de concentraciones, meropen, vancomicina, el linezolid, tienen una gran capacidad de adherencia, al igual que sedantes como el fentanil, el propofol es altamente adherente a la membrana y pues hace secuestro en la membrana, y aparte pues hay alguno que se queda como pegado en las partes del circuito. Entonces sí es importante tener precaución, a veces por eso es que a unas dosis bajas de sedación no logramos mantener el acople por lo mismo, porque hay secuestro de estos medicamentos en la membrana. Entonces sí, varios medicamentos sí se adhieren a la membrana. Muchísimas gracias. Acá tenemos otra pregunta. Desde su experiencia, ¿cuál es la situación urgente o fatal que han tenido que enfrentar en el manejo del paciente en terapia? Pues realmente varias. Creo que la situación más crítica y a la que todos le tenemos pánico es la despurga del circuito. Por eso literal tenemos que estar con nuestros 5 sentidos encima, valorando constantemente la precarga del paciente, si está cavitando mi sistema, si se me está cayendo los flujos, por qué serán las cánulas,
quizás será volumen, entonces las situaciones más críticas y que generan como más ansiedad, claramente la expurga de nuestro sistema. También la decanulación. Entonces sí es algo de bastante estrés, pero pues que es claramente prevenible. Debemos hacer un seguimiento con la radiografía diaria que les mencionaba que se debe tomar, medir las cánulas para ver si estas se están desplazando y hacer una intervención precoz y evitar este tipo de casos que se desplace, y esto generaría la muerte inmediata de nuestro paciente. Y aquí es donde es importante lo que les decía de la credibilidad de todas las personas que interfieren o que intervienen en el cuidado del paciente, porque puede darse que uno dé la alarma o manifieste algún como cambio en la situación dinámica del paciente y pues por falta de credibilidad se omita la intervención o no se encuentran el paciente con el neumotórax y no se descomprime, con el hemotórax y no se libera pues el hemotórax, o el paciente taponado y pues se demora o se tarda en hacer la intervención para liberarlo del taponamiento. Entonces es importante pues que no solamente estar pendiente, sino pues que haya una credibilidad para que al momento de dar la alerta o la alarma pues se haga la intervención oportuna y no esperar a que el paciente pues ya esté más comprometido por esa situación que pues puede poner en riesgo su vida. Muchísimas gracias. Sigo reiterando las felicitaciones que les envían. Y acá tenemos una última pregunta. Si se tiene que iniciar una terapia de reemplazo renal continua, ¿en qué parte del circuito se montaría? Hay diferentes formas de conexión. Podemos hacer una conexión directamente sobre el oxigenador, otra, digamos que la que tenemos de forma protocolizada. Les voy a compartir un segundo en pantalla y voy a poner el circuito nuevamente para poderlos ubicar, porque así me queda un poquito difícil. Aquí. Un segundo. Sí, ya. Entonces, en la configuración de nuestro circuito, hacemos donde dicen líneas de purga, ahí hacemos la conexión de nuestra máquina de diálisis. Nosotros acá utilizamos tecnología PrismaFlex. Entonces, hacemos de la parte arterial, que es la presión positiva, se conecta la línea de ingreso a la máquina de Prisma. Entonces, ahí hacemos donde dice línea de purga, lo conectamos con una extensión rígida a la llave de 3 vías, ya les explico por qué la extensión rígida. Entra a la máquina de diálisis, hace todo el cambio, la filtración de solutos y retorna a nuestro paciente por la línea de purga que llega antes de la membrana, antes de la centrífuga, que es donde tiene la presión negativa. Entonces, básicamente vamos a tener un choque de presiones entre nuestro sistema ECMO y el sistema de diálisis. ¿Por qué? Porque yo voy a conectar el puerto de presión negativa de la Prisma a mi puerto de presión positiva del ECMO. Y la presión positiva de retorno de la Prisma va a estar conectado al área de presión muy negativa de ingreso en mi sistema de ECMO. Digamos que a nosotros acá nos ha funcionado así perfecto, pero hay diferentes puntos de conexión, pero esta es la forma que lo hacemos acá, lo consideramos una forma segura. El único elemento que hemos añadido para esta conexión es la extensión rígida en el puerto de entrada hacia la Prisma. ¿Por qué? Porque la Prisma te va a censar una presión extremadamente positiva en la línea de entrada, valga la redundancia. Entonces la extensión rígida lo que hace es, digámoslo así, engañar a la máquina para que no se disparen las alarmas de la Prisma. Entonces así lo logramos y nos ha funcionado. Todas las terapias que hemos tenido, esta conexión ha sido sin mayor inconveniente, no hemos tenido ningún tipo de
de complicaciones asociadas a la misma. Obviamente tenemos que estar pendientes de que las bolsas se perforen adecuadamente, que se haga cambio de las mismas, porque pues cualquier embolismo llega directo a nuestro paciente. Entonces, pues, esta es como la forma en que lo hacemos acá y nos ha parecido y nos ha funcionado sin inconveniente. Bueno, muchísimas gracias. Creo que no hay más preguntas. De verdad, creo que esta sesión nos ha permitido integrar ese cuidado de enfermería que tenemos que proporcionar, ¿cierto? Dentro de ese marco integral. Entonces, agradecemos también a nuestros asistentes. Les recordamos que nos queda una última sesión, que era la sesión que estaba pendiente de nuestra invitada internacional, la enfermera Verónica, por su calamidad. Esta sesión estará programada para el martes 13 de junio a las 3 de la tarde. Igual vamos a enviarles a su correo, como siempre, la información y el link de conexión a esa última sesión. Entonces, los esperamos para poder cerrar de manera importante este curso. Les deseamos una feliz tarde y a nuestras conferencistas nuevamente, muchísimas gracias.